La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, SODOMCO. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en la AM, 105.1 en la FM al sur de nuestra capital, Radio Santo Domingo, Radio en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención. A esta gran red de radios de Sodomco se une otra red de radios amigas y hermanas, como Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital TV, Fuego TV, Nativa TV. También a través de los canales de televisión. AM Tagua nos pone un podcast para que usted nos escuche en cualquier momento, a la hora que usted desee, nos puede escuchar en cualquier parte del mundo, y además también las transmisiones en vivo de el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Guillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, hoy día es 10 de octubre. Ya estamos listos con Rosa María Palacios para que nos ayude en el análisis de lo que pasó el fin de semana y de lo que viene para esta semana. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, felicitar a primero a Abel por la gran transmisión de el día sábado. Vamos a hablar de eso en un instante. El Señor de los Milagros salió y muchísima, pero muchísima gente fue al primer recorrido de la procesión. Pero antes de empezar el programa, como todos los días, tenemos que agradecer a nuestros auspiciadores. Y comenzamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Calle Antero Peralta 10, urbanización San José Macoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano. 75 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. Colegio Privado Bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima. Tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Y finalmente, Colegio Santo Tomás de Aquino de los Padres Dominicos. Ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2023 para primaria y secundaria. Informes a los teléfonos 987-118-509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 131 años, formando en valores cristianos. Muy bien, y hay varias cosas de las cuales hablar. Ayer, la fiscal de la Nación publicó una columna en el diario El Comercio. Normalmente los fiscales de la Nación no publican columnas en el diario El Comercio, ni en ningún diario. De vez en cuando sí, algunas autoridades, incluso los presidentes, publican columnas de opinión cuando quieren hacer saber su opinión sobre diversas cosas. Pero hay un párrafo en ese artículo
de opinión publicado por la fiscal de la Nación, en el que se menciona lo que hemos venido explicando en este programa durante ya varias semanas y casi meses. Se menciona la obligatoriedad de cumplir con la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. La fiscal de la Nación lo que hace en ese texto es justificar el trabajo de la Fiscalía contra la corrupción. Algo que podría ser un discurso, la verdad, más o menos de cajón, ¿no? Pero fíjense ustedes en el párrafo que les voy a leer, porque es muy importante entender hacia dónde va la fiscal de la Nación con esto. A ver, acá tengo. Los países a nivel mundial buscan implementar mecanismos para prevenir, detectar y castigar la corrupción. Y este propósito ha sido plasmado en los textos constitucionales y las leyes, así como en diversos compromisos internacionales vinculantes. Acá la palabra vinculante es clave. Vinculantes, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, entre otros, que nos exigen implementar una estrategia para luchar activamente contra la corrupción. Vinculante, exige. No son palabras escogidas al azar. Luego, al final del artículo, señala lo siguiente. Por eso es necesario la investigación para develar aquello que se oculta y para evitar la impunidad. La investigación. Aquí radica el cumplimiento del mandato constitucional de la Fiscalía de la Nación y la razón principal de la lucha frontal contra la corrupción en el poder. Con orden, firmeza y serenidad. Caiga quien caiga y pese a quien le pese, por el bien de la democracia y el Estado de Derecho. Así termina el artículo. Hace varias semanas ustedes han visto en este programa a Luciano López, al doctor César Azabache, explicando una y otra vez, yo también en columnas en este programa, que el Perú es signatario de una convención de Naciones Unidas que han firmado, creo que 150 países, contra la corrupción. Y en esa convención, en el artículo 30A de esa convención, se establece que los países no pueden tener mecanismos de impunidad para ninguno de sus funcionarios. Eso incluye al presidente de la República. Y si el 117 en la Constitución es un mecanismo de impunidad, tiene que primar la Convención para juzgar aquellos delitos previstos en la Convención, que son cohecho, colusión, organización criminal, lavado de activos, exactamente aquellos por los cuales se está persiguiendo a Pedro Castillo. Creo que la respuesta del Ejecutivo de denunciar a la fiscal de la Nación, no lo han hecho como Ejecutivo, obviamente, lo han hecho dos abogados que trabajan con el presidente. Es una muy mala respuesta, pero entiendo que es una estrategia, ¿no? También los abogados tienen sus estrategias. Atacas a la que te investiga. Y le atacan con asuntos con los cuales nosotros hemos discutido acá varias veces. Es verdad que la fiscal de la Nación dijo algo que no era correcto. Dijo que había sacado a la ministra a la fiscal Betsabe Revilla por baja producción. Y eso no es verdad. Su producción era muy buena. Y es verdad que la señora fiscal de la Nación tiene una hermana investigada por darle la libertad a un narcotraficante. Ahora, si uno lee todo el caso, en efecto, de la liberación del narcotraficante, hay muchísimas cosas muy raras. Muy raras, de verdad que sí. Hay un largo artículo de Gustavo Ritti en IDL Reporteros que explica el modus operandi de este delincuente que fue liberado y que luego en Brasil hace exactamente lo mismo. Y fue liberado por frente de pruebas en el Perú, para encontrárselo unos años después en Brasil, en la misma modalidad, preñando ladrillos, me parece que es la historia, llenándolos de coca, o planchas de granito, una cosa así. Sí, hay cosas muy sospechosas, pero eso no quiere decir que lo investigado sobre el presidente de la República no sea válido.
Los pecados de uno no hacen santo al otro. Es la peor forma de actuar desde el punto de vista de la defensa del presidente, pero bueno, él tiene sus abogados y han decidido atacar a la fiscal de la Nación. En el camino pueden bajarse a la fiscal de la Nación, pero vendrá otro y hará lo mismo, porque los expedientes ya están. Y lo único que hacen es acelerar la denuncia que va a presentar la fiscal de la Nación, como hemos advertido ya hace varias semanas, ante el Congreso de la República. La fiscal va a denunciar, una vez que entra al Congreso, queda en manos del Congreso. A ella la puedes votar, remover, hostilizar, perseguir, lo que tú quieras. Pero ya está en el Congreso, amparo y me salvo. Ya llegó al Congreso, ya está denunciado al presidente. La pregunta es qué va a hacer el Congreso con eso. Y tal como están las cosas, yo creo que el Congreso no va a hacer nada. Es la única forma, porque no les da la gana de hacer un adelanto de elecciones donde ellos se vayan, es la única forma de suspender el mandato de Pedro Castillo. Pero tienen que aceptar que Dina Boluarte va a ser la presidenta del Perú. Y el Congreso no quieren aceptar eso, y la población tampoco, por cierto, pero el Congreso no quieren, no apuestan a eso. Entonces tienen que destituirla más rápido para que el señor Williams sea el presidente del Perú. Me imagino que ese es el plan. ¿Van a hacer eso en el Congreso? ¿Tienen los votos para hacerlo? Yo calculo que no. A esta hora no los tienen. No los tienen. Porque saben que una vez suspendido el señor presidente, suspendida o inhabilitada la vicepresidenta, y asumiendo el señor Williams presidencia del Perú, tienen que convocar elecciones generales, pues. Les guste o no les guste el artículo de la Constitución, eso es lo que dice, elecciones. Tienen que convocar elecciones y no se quieren ir, pues, es todo el problema. Volvemos al mismo tema. No se quieren ir. Ustedes van a decir en el Congreso probablemente que no se puede, que el 117 es inamovible. Un grupo de congresistas irá seguramente en una acción de constitucionalidad o de competencia al TC. El TC se demorará 6 meses en resolver. No le veo mucha esperanza a la denuncia de la señora fiscal de la Nación. No por los méritos del señor Pedro Castillo, ojo, que no los tiene. ¿eh? O sea, no dudo que su investigación sea impecable en los hechos. Los hechos son correctos. El señor Pedro Castillo ha dirigido a un grupo de sus ministros para organizar la adjudicación de obra pública a sus allegados y amigos, incluyendo a su hija putativa. Está clarísimo. Miren, el día que Samir Villaverde entregó un audio, que ha sido realmente el único audio realmente valioso que ha entregado, donde se escucha claramente cómo le entrega a Juan Silva un maletín lleno de plata, ese día pues se acabó el gobierno de Pedro Castillo, no hay más que discutir. Juan Silva operaba para Pedro Castillo. Los hechos están claros hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que están los hechos claros. Empezaron a robar desde que entraron en agosto del año pasado y esperamos que todas estas revelaciones hayan detenido esta sangría. Digo esperamos porque realmente no lo podemos llegar a saber a fondo. Lo que no detiene es la cantidad de nombramientos irregulares e inapropiados, ¿no? Vamos a ir a eso en un momento. Entonces la fiscal de la Nación presenta su caso. La pueden perseguir lo que quieran, ya lo presentó. Lo importante es qué va a hacer el Congreso con él. Bueno, esperemos a ver, ¿no? Siempre hay que esperar a ver. Vamos a ver qué hace. 50-50. Así están las posibilidades del señor presidente de la República. 50-50. Porque sí, efectivamente, haber unos 40 congresistas que sí estarían dispuestos a suspenderlo y a irse. Pero no pasan de 40. Y con 40 no las. Porque, ojo, sí quieren suspenderlo, pero no quieren irse. Ese es el problema. Si lo suspenden a él, tampoco quieren a Dina Boluarte. Bueno, si no quieren a Dina Boluarte, hay un grupo que dice no, nos quedamos con Dina Boluarte. Difícil, ¿no?
Entonces tienen que tomar una decisión y tienen que sentarse a tomar esa decisión que no quieren tomar, porque no quieren dejar la mamadera del Congreso. No quieren, pues, no hay forma. No tienen visión de país, visión de futuro. Dicen, vamos a elegir lo mismo. Es probable, si es que no hay reformas. Y en vez de tener un grupo de gente trabajando en reformas activamente para cambiar la forma en la que el Perú está descentralizado, para cambiar la forma en la que elegimos gobernantes, para cambiar el funcionamiento del Congreso, etcétera, etcétera, nada. Quería hablar con ustedes también hoy de, bueno, paréntesis, hablando de nombramientos pésimos, ¿no? Renunció el señor Javier León. Felizmente, duró 2 días. Pasaba un día más y le seguían sacando más prontuario. ¿Cómo vas a elegir de procurador general a una persona que ha estado 4 años suspendida en el ejercicio de la profesión por faltas éticas, de acuerdo a lo elaborado por el Colegio de Abogados de Lima? Es una vergüenza, pues. Es una vergüenza. ¿Ese es el procurador general del Estado? Renunció. Le hizo un favor al señor presidente, ¿eh? Renunciando. Presumo que fue exigido, ¿verdad? Dice que su familia lo animó, pero la verdad es que renunció. Ayer hizo conferencia de prensa, renuncio, gracias a Dios. No da cuenta que renuncia el jefe de seguridad del Congreso, ¿no? Acusado en putis. Y ahí sí no dice mucha gente nada, ¿no? He visto más alaraca por el nombramiento del señor León que por el nombramiento del señor Grados. Está acusado por la matanza de putis. La matanza de Putis no es cualquier cosa. Es una de las matanzas más horrorosas del ejército peruano. Una vergüenza para la institución. 1984, efectivamente, ha pasado muchísimo tiempo. Esos crímenes no prescriben, pues. No prescriben. Habiendo tantos que pueden ser nombrados en ese puesto, hubiera buscado otro compañero de promoción, el señor Williams, si no es, ¿no? Pero en fin, quería hablar también hoy día con ustedes de algo que se llama tráfico de influencias. Porque creo que el periodismo, con muy buen ánimo, en el ánimo de luchar contra la corrupción, y en el ánimo también de hacer oposición a este gobierno, que es lo que toca muchas veces, comienza a judicializar conductas políticas que no pueden ser judicializadas. No todo es delito. Yo siempre trato de explicarles eso. Yo puedo poner una música dramática, poner una entonación más o menos manipuladora y hablarles de algo como si fuera efectivamente un crimen, y no lo es. Entonces, la manipulación es mala consejera, ¿ok? ¿Qué cosa es tráfico de influencias? Y después les voy a contar por qué les cuento toda esta historia. Vamos a donde tenemos que ir cuando hablamos de un delito. ¿A dónde tenemos que ir cuando hablamos de un delito? Al Código Penal. Lo que está en el Código Penal es delito. Así de simple. ¿Ok? Lo que no está descrito y tipificado con una serie de elementos no es delito. En la ley penal no admite la interpretación por analogía. Está prohibida. Tampoco existe en la ley penal responsabilidad objetiva. Tiene que haber intención. Lean el título preliminar del código, por Dios, es lo básico, ¿ya? Lo básico. Muy bien. ¿Qué dice el artículo 400 del Código Penal? Redondo, facilazo, para cualquiera que lo quiera leer. Acá les voy a pasar el artículo 400 del Código Penal, lo voy a usar en otro programa, por eso ya lo tengo acá en claqueta. Escuchen bonito, ¿ya? Porque despacito. Cada conducta completa, ¿no es cierto? Cada pedacito del artículo completa la conducta que hay que observar. El que, o sea, tiene una persona, ¿no? Invocando o teniendo influencias reales o simuladas. O sea, puede ser una persona que mienta, diga, yo soy amigo del presidente, ¿no? Ya. Pero, sí, es realmente el amigo del presidente. Muy bien. El que invocando o teniendo influencias reales o simuladas recibe
hace dar o promete para sí o para un tercero, ¿ok? Entonces tú puedes recibir directamente, puedes hacer que le den a otro, ¿no es cierto? O puede ser un donativo. Ahorita, mira, perdón. Ay, estamos perdiendo acá. Se me está cambiando la claqueta. Un segundo. Ok. Hace dar o promete para sí o para un tercero. Donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público, que el funcionario o servidor público, eso es lo importante, escuchen, ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo. Esto es clave en tráfico de influencias. Tiene que haber un caso judicial o administrativo. ¿Ok? Los leo de nuevo. El que invocando o teniendo influencias reales o simuladas recibe, hace dar o promete para sí o para un tercero, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 4 ni mayor de 6, ¿ok? Y luego, si la gente es funcionario público, es 4 a 8, ¿ok? Pero entienden, tiene que haber un expediente judicial o administrativo. Entonces, por ejemplo, expediente administrativo de adjudicación de obra pública, caso Zarratea, caso Los Niños, ¿ok? Van y le piden al ministro de Transportes o de Vivienda, esta ahorita se la vas a dar a fulano. Eso es tráfico de influencias. Además puede ser colusión o hecho otras cosas. Pero esta persona con influencias reales o simuladas le dice a alguien, oye, no te preocupes, yo hablo con el ministro y te van a dar la obra pública en ese expediente administrativo. ¿Ok? La señora Digna Calle está haciendo su maleta para irse de viaje, como vimos la semana pasada, y llega el ministro, porque es amigo del asesor común que tienen con varios, a hablar con el marido, que ha sido congresista de Digna Calle, y hablan. ¿Eso es tráfico de influencias? SIP cero, nada. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces no judicialicemos la conducta política. Y les cuento esto también a propósito del caso de Sigrid Bazán, congresista de Juntos por el Perú, que este fin de semana en El Comercio un colaborador eficaz dice que la vio conversando con el presidente y proponiéndole a Diana Miloslavich como ministra. Eso no es tráfico de influencias. No hay ningún caso administrativo o judicial. Los socios políticos, incluso los adversarios políticos, se pueden reunir a discutir cuotas en el gabinete. Es perfectamente lícito. Perfectamente lícito. No hay ahí ilicitud alguna. Puede no gustarme la decisión del presidente o no gustarme el consejo que le dan. Y el presidente puede tomar el consejo, puede no tomarlo, ¿eh? En este caso, aparentemente lo tomó, aunque las partes niegan todo lo que ha pasado, pero no podemos judicializar la política. Eso es muy serio, porque si eso pasa, cualquier bancada en el Congreso no podría reunirse ni siquiera entre ella, a discutir su posición política. Ah, tráfico de influencias. ¿Por qué? O sea, y no podrían juntarse dos bancadas, incluso bancadas adversarias, y discutir. Eso no es tráfico de influencias en ninguna parte del mundo. Yo puedo escuchar. Si me graban, caso congresista Wong,
pidiendo que le den un puesto de trabajo en un proceso, en un concurso que hay, estoy influyendo en un procedimiento administrativo de selección de el presidente de NAPU, de Corpac, eso es completamente distinto. No confundamos caso administrativo o judicial con conversación política para decidir lineamientos generales y las personas que pueden ejecutar ciertas cosas. Todos los presidentes reciben de su primer ministro y de su gabinete nombres. Nombres para hacer. Es más, la Constitución manda que el primer ministro los proponga. Pero políticamente recibe a los demás políticos y le dicen, oye, para este caso, para este tema, este es el que sabe. Ya, lo toma, lo deja, me gusta o no me gusta. ¿Se dan cuenta de la diferencia? En el tráfico de influencias puede haber o no plata, puede haber promesa. ¿Se dan cuenta? Les vuelvo a leer. Puede haber donativo, o sea, te pago, o puede haber una promesa de algún beneficio. Pero también tiene que existir ese elemento. Entonces dice así, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio. Tiene que existir eso. Si yo propongo a alguien para que sea ministro, ¿qué donativo, ventaja recibo? Ninguno. ¿Ok? Donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio. Tiene que haber ese elemento también. Entonces, tengamos mucho cuidado con aplicar tipos penales así, a la loca, porque no podemos politizar la justicia, ni podemos judicializar la política. El trabajo político, los votos, las decisiones políticas son sujetas a la crítica, por supuesto. Las resoluciones judiciales, todas, y es un derecho constitucional. Pero una cosa es criticar el resultado y otra cosa criminalizar el proceso. Salvo que yo pueda probar que, por ejemplo, un congresista ha recibido dinero o beneficio, promesa, etcétera, a cambio de su voto. Que ha habido un cohecho, ¿no? Tráfico de influencias es un delito que tiene 3 palabras. Tráfico de influencias. Tiene que haber un tráfico. Si yo influencio, no estoy cometiendo un delito. Que quede, espero, más o menos claro para todos. Creo que el presidente de la República, ojo, sí tiene varios casos de tráfico de influencia, él. Y los hemos advertido desde la primera semana de gobierno, lo que pasa es que nadie nos hace caso. Pero el ministro, por ejemplo, Iber Maraví, le concedió en 3 días la inscripción al sindicato personal del presidente de la República. Ahí hay un caso administrativo, un expediente. El presidente ofrece eso a sus agremiados y se los entrega como presente. Dicen que cumplieron todos los requisitos. Yo revisaría ese expediente. Pero es evidente que utilizaron la influencia que tenían con el presidente de la República, y el presidente de la República utilizó la suya para que Iber Maraví, que también era promotor del sindicato, simplemente aprobara una inscripción. O sea, el conflicto de interés es manifiesto, ¿no? El tráfico de influencias hay que discutirlo, pero los elementos están ahí. O lo que hacía la hija del presidente. Le decía a la comunidad, yo les voy a llevar al gobierno central en el expediente que tenemos, caso administrativo, yo les voy a llevar sus nombres, sus casas, vamos a empadronarlos, yo lo hago. ¿Por qué? Porque soy yo, pues. Yo soy la hija del presidente. Yo les consigo.
La influencia, ojo, puede ser real, como en este caso puede ser simulada, ¿no? En el Perú hay tanto palangana que dice que conoce a alguien, que tiene algo, y vende este tipo de humo. El vendedor de humo también el vendedor de humo también va preso, ¿ah? Por si acaso. Muy bien. ¿Qué más ha pasado este fin de semana? Bueno, la ministra de la Mujer ha estado en la controversia. Hay que decirlo por un hecho que es penoso para cualquier familia. Yo la escuchaba anoche y ¿quién no tiene pues un familiar lamentablemente en el mundo de las drogas o en el mundo del delito? Lamentablemente pasa pues en muchas familias que hay que ir a auxiliar a alguien pues que tomó una muy mala decisión y se consiguió una pareja que era un desastre. Y creo que la ministra de la Mujer tiene toda la razón, ella actuó en legítima defensa. Claro, juega fútbol, tira patadas, sí pues, pero era un hombre grande, corpulento, absolutamente drogado, de madrugada, tratando de llevarse a una niña de 4 años. Bueno, pues primero rescató a la niña y después fue a rescatar a su esposo que estaba en el piso, operado el cerebro, mientras el otro completamente drogado se le tiraba encima. Ah, yo también pateo. Me parece completamente humana su reacción. Pero claro, la ministra de la Mujer vive en carne propia lo que viven miles de hogares en el Perú. Razón por la cual se crea su ministerio. Pero ella misma contó pues lo terrible que es para muchas familias tener que denunciarse entre ellas para poder conseguir algo de paz y tranquilidad. Es su familia política, no es su familia consanguínea, pero es evidente además que el sujeto ha utilizado el puesto de ella para chancarla, ¿no? Te voy a dejar sin ministerio. Y el hombre reconoce que ha estado drogado, que consume, tiene sus antecedentes penales son espantosos, microcomercialización de drogas, asalto a mano armada, de lo peor. ¿Qué culpa tiene la ministra? Ninguna. Y ahí estaba un marido operado, una niña de 4 años y su suegra. Bueno, no quedaba nadie más que la pudiera ayudar, tenía que defenderse. Pero esto ha sido un escandalete, por supuesto, que chupaban a la hora de la ley seca. No había ley seca. Era la noche anterior y además no está prohibido consumir alcohol, está prohibido comercializarlo. Completamente distinto. Todo el Perú lo sabe, todo el mundo sabe que el sábado antes de las elecciones se puede tomar perfectamente alcohol en tu casa. Lo que no puedes es comercializarlo, no puedes venderlo. De la gran diferencia, compras el viernes, te lo tomas el sábado, vas a votar el domingo. Acá no hay un problema de ley seca, acá hay un problema de violencia familiar, que la pobre ministra ha tenido que vivir en carne propia. Y de una pareja con problemas terribles, donde la víctima no quiere denunciar, además. Y la que denuncia es la madre de la víctima porque vive en la misma casa y no le han dado las medidas todavía de cautela. Y la prueba de que la ministra no utilizó ninguna influencia es que nunca llegó la policía. Nunca llegó. Y llamaron al 105 y nunca llegó la policía. Y ella no dijo, soy la ministra, que venga la policía. No, no dijo eso. Dijo, por favor, auxilio, como diría cualquiera de ustedes. Y llega el serenazgo. Y es el serenazgo de Jesús María el que trata de también contener al sujeto. Y el sujeto se escapa. Y está todo filmado y la secuencia de los hechos es bastante clara. Es una desgracia para cualquier familia, por supuesto, es una desgracia para cualquier familia. Hay una niña de por medio, una señora mayor que ha tenido que ver su vida expuesta en la vía pública. Si la hija política no hubiera sido la ministra de la Mujer, no estaríamos hablando de este caso. Sería un laberinto propio de muchísimas familias en el Perú que tienen que convivir con un elemento violento del cual tienen que salir. Y lo dijo la ministra muy claramente, el problema es que no se quiere denunciar. Si la víctima no denuncia,
¿Qué hacemos? Y lo único que han logrado es medidas cautelares para la madre, para la suegra, pero dentro de su propia casa conviviendo con los dos anteriores, con su propia hija, que es terrible, y con la pareja de esta, que es un sujeto de esos antecedentes. Pero lo que a mí me parece terrible es que el victimario, el agresor, termine convertido en la víctima, porque él manipula la situación. Ya estamos viejos. Y además, porque la mayoría de medios de comunicación del Perú detestan al señor presidente de la República, lo cual yo también no lo detesto, pero comparto la crítica. Pero no podemos ser injustos en el análisis, ¿no es cierto? Acá ha habido un caso de violencia familiar terrible, donde la ministra estaba involucrada a través de su familia política y, claro, testigo de estos hechos, actuó en legítima defensa, creo yo. Un hombre completamente drogado que se quiere llevar a una niña de 4 años, no, pues. Ahí hay que actuar rápido y actuar bien. Después estaríamos lamentando hechos mucho peores. Muy bien, Abel. ¿Qué horas son a esta hora de la mañana? Son las 8:38. Estamos esperando a Pedro Ya Cateriano, que estamos ya con el doctor después de Cateriano. mucho tiempo con nosotros. Vamos a Sí, Rosa comentar María. varias cosas. Ya está el doctor Cateriano esperándonos, ¿no? Por supuesto, hacemos la pausa y entramos con él. Pausa y volvemos en A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María ya se encuentra con el doctor Pedro Cateriano. Adelante, Rosa María. Muy buenos días a Pedro Cateriano. Tenemos problemas con su imagen, pero no tenemos problemas con su voz. Muy buenos días, ¿nos escucha? Buenos días, Rosa María. Sí, encantado de estar nuevamente en el programa. Y ustedes van a ver la fotografía ahí. Bueno, quería empezar por algo que ha tuiteado muy temprano esta mañana, pero por su experiencia, porque ha estado viajando mucho, lo tiene más o menos claro, igual que yo. Y es una noticia que a veces se destaca poco. La migración peruana en el exterior, sobre todo en España. El País ha publicado, el diario El País, un gráfico del origen de la migración en la Comunidad de Madrid. Y ustedes no lo van a creer, pero solo en Madrid, una sola ciudad, ahí está el gráfico, viven peruanos 107.532. La comunidad más grande es la venezolana con 130.000. Así que no estamos muy lejos. Los ecuatorianos con 129.000, colombianos 124.000, rumanos 121.000, peruanos 107.000, Marruecos 94.000 y China 52.000. Es decir, somos la quinta comunidad, pero en ascenso. En ascenso. Eso es la cosa que llama, pues, y efectivamente las demás van estables, pero la nuestra va en ascenso juntamente con la colombiana. Pedro, ¿por qué has querido destacar este tema hoy sobre la migración peruana al exterior? Por una sencilla razón, Rosa María, porque esto es consecuencia de la inestabilidad política y de la crisis económica que estamos padeciendo. Si bien es cierto, el origen de esta crisis es decir, no comienza con el gobierno del presidente Castillo, es evidente que sí se ha incrementado notoriamente y eso se refleja en esta cifra que es alarmante. ¿Por qué razón, Rosa María? Si hacemos una breve revisión histórica, las últimas migraciones importantes que acontecieron en el país fueron durante la dictadura de Velasco y durante el primer gobierno de Alan García. Y hoy nuevamente está ocurriendo este fenómeno en donde
peruanos que ante el agobio, ante la necesidad de mantener hogares, emprender un futuro con seguridad, optan por irse del país. Y creo que esto es grave, sobre todo cuando son muchos los jóvenes que están yéndose. Acá perdemos capital humano, inversión que ha hecho el Estado, que hemos hecho todos, para que los jóvenes que son el futuro de la nación trabajen acá. Y esto es algo que nos debe llevar a la reflexión, Rosa María, porque sin duda alguna este es un golpe muy duro para el país. Hemos visto lo duro que además representa para los peruanos ir al exterior, comenzar una nueva vida. Eso no es fácil. Y estos procesos se dan precisamente cuando en los países acontecen crisis de magnitud, que es lo que estamos lamentablemente pasando, ¿no? Claro. Y además se ve en la gráfica cómo se estaciona, ¿no es cierto?, durante los años de bonanza, y ahí comienza a crecer. Y esto es solo una ciudad, no estamos hablando de la migración a España o a Europa o a Estados Unidos, que ya supera los 3 millones de peruanos, y que la Cancillería haría bien en dar cifras, justamente para ver el salto del año pasado. Muchas personas del mundo diplomático con las que he hablado están sorprendidos del salto en las solicitudes de visa de estudiante, por ejemplo, para estudiar en Europa y en Estados Unidos, que es impresionante para el comparativo con años anteriores. Y sí, efectivamente, es crisis y migración. O casos como de peruanos que tienen doble nacionalidad, porque calculo que estas cifras que publica o esta estadística que publica el diario El País está basada en la migración legal, es decir, claro, en aquellos compatriotas que se han registrado. Pero día a día apreciamos que este gobierno que prometió no más pobres en un país rico, lo que ha hecho es empobrecer y atacar duramente, sobre todo, Rosa María, la clase media. Es cierto que los sectores menos favorecidos de la población, que los pobres han sufrido ferozmente durante la pandemia, que padecen la carencia de agua potable, de atención sanitaria, de educación, pero no hay que olvidar a la clase media. La clase media en este difícil contexto ha sufrido. Y hoy día padres ven dolorosamente cómo sus jóvenes hijos se van al exterior a buscar un futuro mejor que el país, lamentablemente, en este momento no garantiza, ¿no? Así es. Pero vamos a hablar también de política, por supuesto, porque para eso lo hemos invitado. Ayer, la fiscal de la Nación publicó una columna en El Comercio donde anuncia, creo yo, sin decirlo directamente, en un lenguaje muy judicial y diplomático, que va a ampararse en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción para presentar una denuncia contra el presidente de la República o un conjunto de denuncias contra el presidente de la República por hechos por los cuales han sido investigados. Sin embargo, está la pared del artículo 117 de la Constitución. ¿Cómo cree usted que se desarrolle, digamos, la resolución de este conflicto de poderes? Porque eso es lo que vamos a tener muy pronto. Bueno, acá lo que apreciamos es que hay un pacto no escrito, tácito, entre los dos poderes del Estado que están enfrentados, y es que ni el Ejecutivo quiere abandonar el cargo y tampoco los señores legisladores. Entonces, esto es consecuencia también de la acentuación de la crisis debido a este, digamos, amague entre ambos, que no va más allá de los ataques verbales, ¿no? No. Es decir, el presidente aprovecha la tribuna internacional para acusar de golpistas o de intentos de golpe de Estado a los parlamentarios. Los señores congresistas también vociferan, pero en el terreno el Parlamento poco o casi nada ha hecho. Recordemos, Rosa María,
que cuando se inició el debate para discutir la reforma constitucional de adelanto de elecciones generales, hubo repentinamente un consenso absoluto, unidad de criterios. No nos vamos, ¿no? Todos nos quedamos, de extrema izquierda hasta la extrema derecha, todos nos quedamos. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa. Por esa razón creo que la tarea que está realizando la fiscal de la Nación es fundamental. Habiendo el Congreso hasta ahora claudicado en sus funciones de fiscalización, en su tarea de resolver la crisis política, porque el poder lo tiene el Congreso, es decir, el Congreso sí tiene los instrumentos legales y constitucionales para abrir el camino y hasta ahora no lo ha hecho. Entonces, veremos cómo sustenta la fiscal de la Nación esta anunciada denuncia fiscal contra el presidente como consecuencia de la etapa, digamos, inicial de su indagación fiscal. Porque, como sabemos, luego del debate jurídico que ha implicado el cambio de la postura legal de la Fiscalía va a investigar, pero por el obstáculo del artículo 117 de la Constitución no puede acusar. Y esa es la situación. Entonces, ahora se ha abierto un debate sobre la viabilidad jurídica para ver si esta denuncia fiscal tiene una contundencia jurídica, es decir, evidente, la posibilidad de evaluar una suspensión en el cargo del presidente Castillo. Claro, ahora, una suspensión que duraría el término de su mandato, porque que una persona sea en el Perú procesada y juzgada, condenada o absuelta, va a durar más de 3 años, o sea, en nuestros actuales términos, ¿no? Sin duda alguna, porque además eso va a implicar, o podría implicar la discusión de otros temas, como por ejemplo la situación política y penal de la señora vicepresidenta de la República. Claro. Porque creo que el criterio que predomina en el Poder Legislativo es que habrá que suspender o acusar constitucionalmente a la vicepresidenta, porque a la vicepresidenta sí se le puede acusar constitucionalmente, y que el presidente del Congreso asuma la presidencia de la República. Pero, Cateriano, una pregunta que es bien importante. Con un presidente suspendido, mas no vacado el cargo, ¿ok? Ni por muerte, ni por renuncia, no ha vacado el cargo, está solo suspendido. Y una vicepresidenta inhabilitada para la función pública, asume el presidente del Congreso, debería convocar elecciones, pero yo sospecho que el Congreso va a aceptar la suspensión de Pedro Castillo siempre y cuando no hayan elecciones generales. Y nos quedamos con Williams o con otro, se turnan, ¿no? Todos los años, deciden entre ellos quién es presidente del Perú. ¿Eso es políticamente viable? Políticamente sería algo explosivo, creo, Rosa María, porque el proceso de deterioro de la imagen del Congreso, no hay que olvidar, ha sido estrepitoso, tanto que las encuestas reflejan en muchos casos que es mayor el descrédito del Parlamento que del calamitoso gobierno que preside Castillo. Entonces, es una situación ciertamente muy compleja. Claro, porque podrían llegar a suspenderlo. Yo creo que no tienen los votos, porque no quieren mover nada. Están en este pacto tácito del que hablabas. Pero supongamos que logran suspender al presidente. Y dicen, sí, bueno, hemos inhabilitado a Dina Boluarte. Están viendo en este momento la acusación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La hemos inhabilitado. Y, bueno, nos quedamos porque el presidente está suspendido. Cuando termine su proceso puede volver. Y claro, no sabemos cuándo va a terminar su proceso. Esperemos que dure hasta el 2026.
Entonces, Esa es una opción, ¿no?, que tiene el Congreso y que seguramente ya la están evaluando como la menos mala, claro, porque es evidente que según los indicios clarísimos, no se quieren ir. Entonces, la solución de unas elecciones generales anticipadas disgusta al Ejecutivo y al Legislativo, y creo que ese acuerdo tácito es lo que impide la solución a esta grave crisis política. claro. Pero el problema es que si creen que lo pueden hacer, pasaríamos a una dictadura parlamentaria que nosotros nunca hemos tenido. O sea, a mí lo que me preocupa es eso, un cambio de régimen de facto. Ya no tienes un presidente, ¿no es cierto?, de la República, sino tienes un presidente elegido por 130 representantes de partidos políticos. Pasamos al parlamentarismo sin reforma constitucional alguna. Sería un parlamentarismo de facto, ciertamente, que es Claro, consecuencia, hay que decirlo, Rosa María, a la inacción del anterior Tribunal Constitucional que no zanjó el tema de la vacancia por incapacidad moral permanente, y desde claro. que se abrió esa vía no hemos salido de este entrampamiento constitucional y político, hay que decirlo muy claramente. ¿Se atreverá el presidente Castillo a presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional? ¿Este Tribunal Constitucional nos da garantías? Es decir, Además, había también la posibilidad, con 66 votos, de aprobar una reforma constitucional del artículo 117 que ha sido planteada, incorporando otros delitos contra la administración pública y someterlo a un referéndum. Y lo hubiéramos votado el 2 de exactamente. octubre y el Congreso no le dio la gana de someter eso a referéndum. Exactamente, sobre ese tema hemos conversado ya en varias ocasiones, Rosa María. Esa era y es una reforma constitucional factible, zanjaría definitivamente esta discusión y abriría la puerta no solo para solucionar el problema de ahora, sino del siguiente gobierno. No teniendo nuestra Constitución el juicio político para o contra el presidente de la República y solamente a determinados funcionarios, bueno, la vía era esa, o por lo menos uno de los caminos para salir de esta delicada situación. Pero el Parlamento se ha negado, oídos sordos, no ha entendido la problemática o no ha querido entender o han privilegiado sus intereses personales, políticos y partidarios, dejando de lado los intereses nacionales, y eso es sumamente grave, Rosa María, ¿no? Y hay otras reformas pendientes que hemos dicho siempre, no basta con salir de un presidente que ha cometido delitos durante su mandato, hay que hacer reformas constitucionales que no han sido resueltas por el TC todavía. Pero entre otras está la de la bicameralidad, que fue votada, no aprobada con 87 votos, pero votada y aprobada con más de 66. Es una reforma que está sujeta en este momento a una reconsideración, todavía no se vota porque no consiguen los 87 votos, pero debería votarse en esta legislatura. Con 66 votos se puede ir a referéndum y tener bicameralidad. Pero tampoco parecen muy entusiasmados en la materia en el Congreso de la República. O sea, no quieren reformar nada. Esa es la impresión que dan hasta ahora, pero van a tener que evaluar la situación. Es decir, al margen de lo que está ocurriendo políticamente, Rosa María, la crisis económica en el país se va a acentuar. Porque lamentablemente, por acción u omisión de este gobierno, las cosas se han empeorado. Este gobierno, por ejemplo, Rosa María, sí ha sido efectivo en el ataque a la minería. A través de Bellido, de Mirta Vázquez, han logrado paralizar la actividad minera. Y eso va a traer unas consecuencias, un frenón en la economía. Vemos que proyectos como el de Quellaveco, que acaso era de los pocos que, o uno de los pocos que estaba encaminando, por la falta de un compromiso de honrar la palabra, otra vez vamos a entrar en un callejón. Ahora, hay que decir que ya el Ministerio de Agricultura salió a decir que no hay ningún problema, que se calme todo el mundo.
Es una vergüenza internacional que no arranque un proyecto que va a aportar al PBI todo lo que va a aportar. Además, el ministro de Economía le va a tener que ser presidente, pero sin eso ya no tengo cómo subir el PBI. O sea, es de locos. Porque Y además, una comunidad en Islay va a Palacio de Gobierno y le dice, nos van a quitar el agua. Todo el tema del agua ya está revisado y funciona muy bien. Están usando aguas que naturalmente tienen contaminación natural. Y al contrario, devuelven al río agua limpia. Es el mejor negocio que pueden tener los agricultores. es tremendo eso, Rosa María, y si además a eso le sumamos la pésima gestión pública, el mal manejo de los recursos del Estado, ya no solo a nivel de gobierno nacional, sino de gobiernos regionales y municipales. Una cifra, por ejemplo, Rosa María. Este año, por concepto de canon, sobrecanon y regalías, estos gobiernos han recibido 10.000 millones de soles. Han devengado al día de hoy, y cualquiera puede entrar al amigable del MEF para verificar esta información, apenas el 45%, Rosa María. Y ya estamos en la recta final del año. Entonces, esto es absolutamente imperdonable. Y acá hay que decirles a los gobernadores y alcaldes que están dejando sus cargos que es fácil atacar, insultar, hacer demagogia, pero los resultados se miden también objetivamente. El manejo no solamente ha sido irresponsable y vergonzoso, sino que es imperdonable que en plena crisis económica no puedan ejecutar los presupuestos que han tenido y que luego acusen al régimen económico que establece la Constitución de ser la causa principal de la crisis. Acá lo paradójico, Rosa María, es que en el pasado el Estado no tenía dinero para gastar y ahora tiene dinero para gastar y no lo gasta. No puede, no sabe. Y el presidente Castillo ya está ya va por el año, va a estar 1 año y medio en el poder y seguimos en esta caótica situación. Ahora, Congreso va a seguir cruzado de brazos, va a seguir cohabitando políticamente, por ejemplo, con el responsable político de esta crisis, que es el señor Aníbal Torres, a quien no lo tocan con el pétalo de una rosa porque tienen pánico de ser disueltos, porque hay que decirlo muy claramente, Rosa María, esa es la realidad. Entonces, el país exige... Si tuviéramos políticos con visión de largo plazo y partidos, no individuos, hace rato lo hubieran censurado a Aníbal Torres. ¿Para qué? Para que los disuelvan. Y un nuevo Congreso, donde no exista Perú Libre, va a tener 100 votos, no 87, 100 votos para poder sacar del poder a Pedro Castillo. Es que para eso existe el derecho de disolución, Rosa María, claro, que es un rasgo distintivo del sistema parlamentario puro. Cuando hay un conflicto entre los dos poderes del Estado, ejecutivo y legislativo, y no se encuentra una solución, se convoca a una elección inmediatamente para que el pueblo dirima. O le da mayoría al gobierno o le confiere la mayoría al Parlamento. Claro. Pero acá ha habido una distorsión, una malinterpretación de la Constitución en varios aspectos, y es precisamente porque no hay un juego limpio ni del Ejecutivo ni del Legislativo que ocasiona la acentuación de la crisis política, ¿no? Si yo soy un partido político y quiero que el presidente ya no esté, no tengo los votos para vacarlo, hago que me disuelvan, porque el mandato es irrenunciable. Hago que me disuelvan. Le censuro a sus 2 primeros ministros. A ver, disuélveme. Vamos a elecciones generales y en las elecciones generales te voy a sacar la mugre. Tus 37 originales desaparecen y ahora sí tenemos 90 para vacarte. Ahora, hay que decir una cosa, el presidente puede disolver el Congreso, exacto, no tiene que disolverlo. No es una obligación, exactamente. No es una obligación. Porque si sabe que en esa elección que viene no va a obtener mayoría, ni a hablar que las va a convocar, entonces el Congreso sigue ahí, pero sales de los ministros. Por esta
gente que sepa hacer política, no este mamarracho que tenemos hoy en día, ¿no? Por esas razones, Rosa María, reitero una vez más que el destino de la democracia, de nuestro débil sistema democrático, está en manos de la Fiscalía de la Nación y del Poder Judicial. Pero Ahora... Eso es lamentable, ¿no? Porque es realmente ya la judicialización de la política, y eso es un peligro también, ¿ah? Es un peligro, pero ante esta situación en la que el Parlamento se inhibe de ejercer sus atribuciones constitucionales, el presidente Castillo obstruye descaradamente la acción de la justicia, porque lo que estamos viendo en estos momentos, Rosa María, es que ya abiertamente utiliza operadores políticos para atacar a la fiscalía, para intentar amedrentar a la fiscal de la nación. Es decir, ya estamos en una posición extrema nunca vivida. Yo no recuerdo que abiertamente un presidente en funciones se haya enfrentado a una fiscal de la nación, ¿no? Usando abogados de su entorno, ¿no? A sus aliados políticos. A un fiscal de la nación investigando un presidente, ¿no? O sea, nada tiene precedente, hay que decirlo para el público. Nada de lo que estamos viendo tiene precedente en la historia del Perú. Y entonces son estas las razones las que nos deben obligar a exigirle al Parlamento que cumpla con su tarea de defender el orden democrático y constitucional. El Parlamento no se... Bueno, pero... No hay forma. Bueno, Parlamento se parece mucho al anterior. No lo van a hacer. Están en otra historia. Bueno, ya pasaron las elecciones, esperemos que ya no estén en la historia de las elecciones, pero después de ver lo que pasó están peleando cupos en la mesa directiva. Eso es lo que están peleando. ¿Quién controla qué? Pero todo es autorreferencial, gira alrededor de ellos mismos. Pero hacia afuera, que todo se mantenga como está. Yo no veo mucha esperanza, la verdad. Así lo único que podría originar esto, Rosa María, es la exacerbación de ánimos, ¿no? Porque... Bueno, ya están bien exacerbados, pero no se manifiestan públicamente. O sea, la calle no está movida en el sentido de salir a protestar. No. Lo que hay son algunas amenazas, ¿no es cierto? Algunas afiebradas apariciones políticas, ¿no? De golpistas que pretenden, mediante el uso de la fuerza bruta, cerrar el Parlamento. Pero yo creo que mayoritariamente la gente va a tener que meditar respecto de lo que ha pasado. Las últimas elecciones regionales y municipales también, Rosa María, son el fiel reflejo del desánimo ciudadano, de la falta de convicción, de ese ausentismo, esa pobrísima campaña electoral sin debates, sin propuestas, ¿no? Ya hemos acabado el proceso. O con propuestas falsas, o sea, los candidatos, los más visibles, que son los de la provincia de Lima, no han tenido reparo alguno en prometer cosas que son ilegales, pero ningún problema. Y aún cuando se los han hecho notar, bueno, han sido favorecidos, pues, por el público. O sea, los dos candidatos a Lima sumados, Urresti y López Aliaga, suman más del 50% del voto popular, y ambos mintieron mucho durante su campaña, no un poquito, mucho más de lo, digamos, razonable, ¿no? Entre 200 choros diarios y 10.000 motos y cosas por el estilo. Bueno, ahí tenemos, y eso tal vez ahora no se note, pero un año o dos, cuando vean que todo lo que dijeron en campaña era mentira, espero que todos recuerden que al margen de ideologías políticas, ya que importa la ideología, ¿no? Si quieren, les mintieron sobre lo que iban a hacer con la ciudad, descaradamente. Estamos en una época muy mala para la política, ¿verdad? Y eso, Rosa María, va a tener un costo en la credibilidad y confianza. Claro. Todo esto afecta el normal desarrollo institucional y económico del país, lamentablemente, ¿no? Pero tampoco creo que debamos caer en el pesimismo.
hay todavía instrumentos para defender la democracia y el orden constitucional. Confío que, porque tampoco es que podamos generalizar que todos los parlamentarios, hay algunos parlamentarios, son pocos, pero que todavía defienden con energía sus convicciones democráticas y constitucionales. Al final... No parece, es que, de verdad, el bloque democrático, que se supone que es el que debe defender la democracia, no parece muy democrático, para empezar. Y en segundo lugar, la semana pasada ya hemos visto que tampoco es que defiendan pues el libre mercado, ¿no? La propiedad privada, la defensa de los contratos. Es un desastre. En términos económicos es un desastre. O sea, si yo fuera congresista, estaría pues llamando a todos los sectores a rendir cuentas de asuntos muy graves. O sea, desde interior, que de nuevo no hay pasaportes, hasta energía y minas, porque no sé si lo sabe el público, ¿no? El gasoducto norperuano no transporta en este momento una molécula de hidrocarburos. Nada, está parado. Entonces, si yo fuera congresista, tendría pues mucho, y estaría tratando de luchar porque estas cosas comiencen a conocerse y a saberse, pero no les interesa. Y tocas un tema capital, Rosa María, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que en medio de una crisis internacional que parece que va a continuar agravándose, en donde el mundo, por ejemplo, reclama gas, demanda gas, tenemos gas y no lo explotamos? Ya no digo la exploración, porque la exploración es una tarea que se ha abandonado hace años, sino la exploración del gas con reservas probadas que tenemos, no lo usemos, que bloqueemos la minería, que hostiguemos al capital extranjero. Es como que le dijéramos a los suizos, oye, hay unos corruptos en tus banquitos, cierra todos los bancos. O como se le dijéramos a los árabes, oye, hay unos corruptos, deja de explotar el petróleo. Eso está haciendo hoy día la mayoría en el Perú, la mayoría de los gobiernos tomados por la izquierda. Y lamentablemente, Rosa María, según los resultados preliminares de las elecciones municipales, en zonas de influencia minera han sido elegidos alcaldes claramente antimineros, que comulgan con las ideas del señor Cerrón, del señor Castillo y de todos aquellos que hoy son los responsables políticos de esta crítica situación. Así es. Bueno, no podemos despedirnos esta mañana sin mencionar una noticia que ha salido hoy día, me parece, o ayer. De nuevo, otra investigación, es una cosa increíble. Investigan a Cateriano por crimen organizado. ¡Otra vez! Ya no sé qué número de investigación es esta. ¿Cuál es? A ver, ¿cuál investigación? A ver, Rosa María, hace unos meses el programa Panorama acogió una denuncia que un exoficial de la Marina reiteradamente acusa a esta institución sobre la compra del BAP Tacna al Reino de los Países Bajos, la adquisición del BAP Carrasco y de bases modulares al Canadá. Estos procesos de adquisición, Rosa María, fueron aprobados por una ley. Tienen una ley, el respaldo de una ley y una asignación presupuestal por ley. Pero además han sido auditados por la Contraloría General de la República, en donde luego de estos exámenes de control no encontraron nada ilícito. Es decir, y se compraron de gobierno, al gobierno de los Países Bajos. De gobierno a gobierno. El BAP Tacna se adquirió a la Marina, en ese entonces holandesa, las bases modulares mediante acuerdo de gobierno a gobierno al Canadá, respaldada por la ley de presupuesto, y el BAP Carrasco fue una licitación que ganó una empresa española. Pero fíjate, Rosa María, este no es el único caso. Yo no fui acusado constitucionalmente por el Parlamento, se aprobó un dictamen. Nunca me llamaron a la subcomisión de acusaciones constitucionales, nunca se me imputó nada. A lo largo de estos, ya van a ser 9 años, he desfilado por todas las fiscalías
muchos de los casos han sido archivados, e inclusive, por ejemplo, la compra del satélite, que ya está orbitando 7 años, Rosa María, ha sido investigado en dos ocasiones por la Fiscalía y archivado. Y ahora este Parlamento, sin citarme, sin simplemente llamarme, ha derivado todos los expedientes nuevamente a la Fiscalía de la Nación. Y bueno, calculo que serán otros 4 o 5 años en donde tendré que, si es que la Fiscalía no aplica la ley, bueno, ya hay casos Ahora, de cosa decidida. La cosa decidida claro. parece que en el Perú no se respeta, como no se respetan las auditorías de la Contraloría. Y en fin, yo creo que No, este es claro, un pero estos mecanismo que... casos, hay que decir una cosa, estos casos, para que lo entienda el público, jamás han llegado a juicio, pero tienen al doctor Cateriano, digamos, entretenido, que es lo que los adversarios políticos quieren. Eso es lawfare en cualquier parte del mundo. Y además, Rosa María, creo que es una forma de usar la política para tratar de amedrentar a los adversarios. Y ciertamente yo, con paciencia, ciertamente, porque hay que tener algo de paciencia, voy a concurrir a todos los investigaciones e indagaciones fiscales. Yo mantengo mi mismo modo de vida. Vivo en el mismo departamento hace 22 años, mantengo las mismas amistades, frecuento los mismos lugares, me han revisado mis impuestos, mis movimientos bancarios, han interceptado Mulder y Becerril todas mis comunicaciones con la señorita o la señora Luciana León, correos electrónicos, llamadas telefónicas, y no han encontrado absolutamente nada, Rosa María. O sea que es para este tipo de situaciones paciencia y resistencia, porque la política también es eso, Rosa María, es una carrera de resistencia. Y aquellos que dicen que me he entregado al fujimorismo, bueno, no sé si con el silencio cómplice o qué forma, todo esto se ha derivado también en este Congreso, en donde el fujimorismo tiene una fuerza Claro, de votos importante, o sea que también desde ese punto de vista es importante que se aclaren las cosas. lógico. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias al doctor Pedro Cateriano. No sé si hay alguna pregunta del público, Abel. Sí, Rosa María, hoy día se ve en la parte judicial de la señora Lilia Paredes. Doctor Cateriano, ¿usted cree que le den el impedimento de salida del país a la señora Lilia Paredes en el esquema que ha presentado la Fiscalía? Bueno, parece que el presidente quiere seguir usando el avión presidencial con sus familiares, entonces ahí va a haber un entredicho entre las buenas intenciones familiares del presidente con los sustentos fiscales y judiciales. Acá lo importante es lo siguiente, aún no conocemos a cabalidad cómo ha sido todo este proceso de obstrucción a la acción de la justicia que permitió en un momento el ocultamiento de la hermana menor de la señora. Aparentemente están comprometidos el presidente y la misma señora. Si en este pedido hay un sustento que evidencia esto, ciertamente no solo se debería disponer el impedimento de salida, sino que en algún momento la Fiscalía va a tener que evaluar si es que pide o no la detención preventiva de la esposa, lo cual ciertamente escalaría más gravemente la situación. Dicho sea de paso, Rosa María, este calamitoso gobierno ya tiene 1 año y medio y tampoco ha comprado grilletes electrónicos. No le deseo la cárcel a nadie. Las situaciones carcelarias del Perú son inhumanas, pero hay que decirlo una vez más, el monopolio del Estado en materia penitenciaria es inepto. En los 7 últimos años, debido a la inestabilidad política y a la crisis, no se ha construido una sola prisión. Y es algo que cada vez se profundiza con mayor gravedad, al igual que el calamitoso monopolio del Estado para el agua potable. Me preguntan si tiene algún proyecto político.
Bueno, siempre hago Siempre. política, ¿no, Rosa María? Es decir, ahora en la mañana he hecho política. Sí hay un emprendimiento político, hay siempre intenciones de trabajar por el país y bueno, vamos a ver qué resulta. Ok, pero sí hay, no se va de la política, digamos. Tiene paciencia y Hasta ahora resistencia. hay algunos que quieren que me vaya rápidamente, pero bueno, como acababa de decir, esta es una carrera de resistencia. Sí, y está todavía vigente y resiste. Muy bien, muchísimas gracias a Buenos Pedro días, Rosa Cateriano María, por haber encantado. estado, le hemos robado varios minutos, gracias por haber estado con nosotros. Y Abel, antes de despedirnos, vamos a darte, también quería guardar unos minutitos para que nos cuentes de la experiencia de la salida del Señor de los Milagros este sábado. Yo creo que superó las expectativas, Rosa María. De verdad, las imágenes fueron impresionantes. La cantidad de personas que acudieron el día sábado, de verdad, yo creo que desbordó. Había mucha emoción. Yo sentí a las 12 del día, cuando se abrieron las puertas del santuario, mucha emoción tanto de las hermanas que estaban adentro y de los miles que estaban afuera a la espera, ¿no? Yo creo que fue un momento. Y también el Papa envió un mensaje, fue muy bonito, muy bonito. Ujú. Fue muy bonito. No, Ujú. no, y sí, pero se cumplió exactamente el, digamos, el cronograma que se había establecido, la gente se portó bien, Sí, 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 algún yo creo que sí. incidente. ¿Tú No, crees que no, sí? yo creo que se cumplió todo y vi la mayoría de personas con mascarilla. Yo creo que hemos Ah, aprendido la lección. Sí, sí. La mayoría de personas que estaban con mascarilla, de verdad que sí. Solamente los que estaban un poco fuera del tumulto sí no tenían mascarilla, pero los que estaban dentro de la feligresía claro, compacta sí tenían. Sí, sí. Ujú, la parte ujú. más difícil, porque tú estabas, Así entiendo, es. me contaste, al lado del anda, tú vas caminando y narrando, ¿verdad? Así es, así es, así es. O sea Ujú. que las 8 horas te has hecho todita la procesión. Sí, salió a las 12 y entró a las 8:30. Como habías 8:15. calculado. Sí, estaba calculado ya. Mucha gente, mucha emoción y el internet también terrible, ¿ah? Todo el mundo Ah, transmitía y, y a cada rato. Pero claro. es parte Parte- de, No, lo que sí, pasa es que, claro, como hay tantos celulares juntos, celulares, se satura todo y hace sí. que sea la transmisión mucho más difícil. Ujú. Para la próxima tienes que poner a alguien en uno de los techos de los edificios para hacer el backup. Mientras se te cae a ti, Sí, ellos levantan al otro lado, porque si no es más es, complicado. Pero las tomas complicadísimo. aéreas que he visto, las tomas que se han Sí, hecho de sí, drones, realmente Tacna estaba, como hemos visto, llena. sí. ¿Qué habría? Un millón de personas probablemente en esa procesión, no sé. Yo que no sé, pero si no ha sido 1 millón, ha sido cerca quizá, porque de verdad, no solamente Tacna y Emancipación, que son Avenida Sánchez, sino todas las Anchas, calles aledañas claro. estaban con mucha gente, ¿no? Mucha gente. Me contaba el patrón de Andas que el año pasado delante del Señor pasaron unas 600.000 personas. Claro, que era que eh, simplemente se que expuso nada pasaban a más. mí, se expuso, ¿no? Pero entonces había por eso mucha expectativa, mucho deseo de Están viendo reencontrarse con el ustedes, Señor. los que nos siguen por Sí, de forma audiovisual, están viendo algunas imágenes aéreas esa también. fue la salida, sí. Ujú. Claro, y las imágenes son impresionantes, de verdad. Sí, mira tú. Muchísima gente ha ido el sábado. Yo tengo una amiga que logró Sábado. entrar a misa, a Nazarenas, porque también Oh, se puede mira. ir Sí, sí, y sí, sí. nos mandó una imagen del Cristo, o sea, para que se entienda bien, el Cristo que está pintado en la pared. La pared no Ujú. sale en procesión, sale una imagen, ¿no es cierto? Muy antigua que representa al Cristo pintado en la pared, ¿no? Así es. Bueno, esta imagen creo que es la primera y única copia que hay del Señor, porque Así es. a través de la historia se ha buscado si en el camino hubo, ya son más de 350 años, y no ha habido otra copia, ¿no? Entonces, Es la misma imagen, claro. sí. Ujú. Y por eso se habla pues de la sagrada imagen, porque es la misma imagen que está en la pared.
y la pared es la que se pinta y no se cae, no se cae, pese a todos los terremotos, no se cae, y eso le confiere inmediatamente gran sorpresa a los limeños hace 300 años, y inmediatamente comienza el culto al Señor de los Milagros. Así que, bueno, la próxima procesión, Abel, ¿para cuándo es? ¿Para El 18 de octubre, 18, 19, son 2 días prácticamente. Va al Barrios Altos y pernocta en La Victoria, y de ahí regresa al santuario el día 19. Uh-huh. Y la última es el 29, me parece. El 28. El 28 es la fiesta central del Señor. El 28 de octubre es la fiesta central, la fiesta litúrgica, si queremos llamarla. Claro. Es el día 28. Y el primero se guarda, que claro, también es un recorrido como el de ayer, muy corto, pero también es muy emotivo porque mucha gente va a despedirse. ¿Mm? Sí, es muy bonito. 8, 18, 28. Es bien fácil. Yo he aprendido acá con Abel todos estos años. Bueno, Abel sí es un verdadero devoto porque sabe todos los detalles de la procesión. Bueno, muy bien. Esperemos, lamentablemente, como decíamos, este año nosotros siempre celebrábamos la del 18 en la puerta del monasterio, porque pasaba y siempre hacíamos un evento muy especial. Este año no va a pasar, pero estoy segura que el próximo año pasa de todas maneras. Y como tú decías, las calles nuestras, donde estábamos, Camaná, Conjón de Superunda, son muy estrechas. Eso es un poquito, todavía un poquito de preocupación. Pero esperemos que para el próximo año ya podamos tenerlo nuevamente. Sí, yo creo que en Santo Domingo. Pero entró, como decíamos, ayer el domingo, el sábado, perdón, entró al monasterio de Santa Rosa. Ah, sí, ahí el padre Luis Enrique práctico, Ramírez. para los dominicos es lo mismo. O sea que da lo mismo. Es lo mismo. Sí. Así es. Muy bien. Muy bien, Rosa María. Rosa María, me preguntaban, o sea, volviendo al tema, ayer tuiteó el presidente, entre sus tweets bien enredados, porque creo que de verdad, porque no hay hilo. ¡Traducción! Sí, también lo pusieron en Facebook, yo te he mandado ahí el texto, y la última frase que dice el presidente, no se suena un poco provocadora, ¿no? A ver, o sea, yo voy a seguir... Informo que seguiré usando el avión presidencial para viajar a todas las regiones del país, junto con los ministros, con las autoridades y el entorno de la familia presidencial. Queridos compatriotas, no nos van a intimidar. Bueno, pueden usar el avión presidencial para viajar a las regiones. Ahora, el entorno de la familia presidencial ya es un poquito más amplio, ¿no? O sea, lamentablemente el señor tiene muchos parientes. Entonces, tiene una familia extensa. Entonces, si lleva a Fray, que está fugado, es un problemita, ¿no? Tal vez poco feliz, alguien le ha hecho el discurso y ha estado medio mal. Acá, además, hace una referencia a las borracheras, ¿no? No nos van a intimidar, empezaron con la familia, se inventan cosas. No se inventan cosas, su hija está presa. Pero en fin, no le entran balas cuando como no tienen otra cosa que hacer. Cuestionan uso del avión presidencial. ¿Y qué pasaba antes con las borracheras y hasta droga dentro del avión presidencial? ¿Por qué no hablaban de ese avión presidencial? A ver, yo esto es una cosa que me pasa mucho en redes sociales, ¿ya? ¿Por qué nunca han hablado de eso? Si nunca hemos hablado de eso, ¿cómo sabe el presidente que hubo droga en el avión presidencial? Si nunca se habló de eso. Porque hablamos de eso, pues. Por eso él lo sabe, o es vidente. Había borrachera, lo sabe porque se hizo un reportaje sobre el tema. El famoso reportaje de Pásame la botella. Por eso lo sabe. No es que nunca se habló en su momento y se habló un montón y se cubrió toda la información y por eso lo sabe. Lo sabe porque lo dijo la prensa. Cada vez que alguien me dice, ustedes nunca han hablado, ¿y usted cómo lo sabe si nunca hemos hablado? Porque lo hemos dicho, pues. Es necio, eso es necio. Y la otra es, los pecados de los otros me hacen santo. Entonces, claro, mire, puede ser que sí, efectivamente, Alejandro Toledo se tomaba sus tragos en el avión presidencial, pero a Coqui Toledo nunca lo metió para hacerlo huir de la justicia. Es diferente, ¿se dan cuenta?
es diferente. ¿O usted quiere parecerse a eso? Y la droga en el avión presidencial es un caso de la época de Alberto Fujimori, en el que efectivamente había una mafia. No es que el presidente Fujimori transportaba a él la droga, por Dios. Eso jamás pasó. Lea, no hace daño. Lea un poquito, infórmese bien de los casos, antes de decir que nadie hablaba de eso. ¿Y cómo lo sabe? Si nadie hablaba de eso. A mí me parece increíble, la verdad. Pero en fin, sabe que no pueden tocar al primer ministro. Yo, si fuera el Congreso, hace rato que lo hubiera censurado. Pero eso significa tener visión de futuro, ¿no? Y forzar que disuelvan el Congreso. Vamos a ver si en uno que venga, Perú Libre va a existir siquiera. Siquiera va a sacar un voto para pasar la valla electoral. Miren lo que está pasando en esta elección. De 2.000 alcaldías, creo que tienen 50, una cosa así. El partido de gobierno. Y no les digo el fujimorismo, tampoco. Pero a ellos no les gustan las elecciones municipales, nunca juegan ahí. Pero donde jugaron les fue pésimo también. Entonces, unas nuevas elecciones, con un nuevo elenco, después de este resultado en Lima, es otra historia. Muy bien, Abel, nos vamos. Muy bien. Se está defendiendo en este momento Dina Boluarte en el Congreso de la República. Ajá. Yo creo que la destituyen más o menos de todas maneras, por si acaso, Dios. Desastre. Ay, Dios mío. Ayer estuvo la señora Boluarte en la Misa por la Nación. Estuvo acompañada del ministro del Interior, de la ministra de Energía y Minas, del ministro de Trabajo, y también estuvo el presidente del Congreso. Así es. Así estuvieron. No y hubo un poquito de incidentes en la puerta, eso sí vi, porque claro, cerraron, porque ya no entraba más gente en la iglesia, y había mucha gente tras la reja afuera intentando que los dejaran pasar, ¿no? Pero hay que tener paciencia, pues, hay un aforo, ¿no? Entonces, la iglesia tiene un sistema para poder recibir a los que van a misa, y hay que tener paciencia para la entrada, ¿no? Hay misas todo el día, o sea que por ahí que esperan un rato y les va a tocar el turno. Desde las 6 de la mañana, Rosa María. ¿Perdóname? Desde las 6 de la mañana. Así es, desde las 6 de la mañana hay misas todo el día. Si usted es madrugador, está a las 6 y le aseguro que va a escuchar misa en Nazarenas muy tranquilo, sin que nadie lo perturbe. Sí. Hoy día pasé por ahí temprano y había gente, pero no apiñados ni nada por el estilo. Nada, perfecto. Muy bien. Muy bien, Rosa María, cuídate mucho. Nos Gracias, vemos, Abel. nos reencontramos mañana. Chao, chao, nos vemos. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.